La luz azul de los hijos gemelos de Zapiria Prime tiñó de suaves colores el puente de la nave mercante Starfire mientras el capitán Kyle Morrison revisaba sus informes matutinos. El comercio había sido bueno este mes, transportando suministros médicos y metales raros entre los pacíficos mundos de este sector. Los Vians eran excelentes clientes que siempre pagaban a tiempo y nunca preguntaban de dónde provenían las mercancías. Kyle estaba tomando un sorbo de café cuando la baliza de emergencia comenzó a sonar en todas las frecuencias. Su oficial de comunicaciones, el teniente Danny Park, levantó la vista de su consola con los ojos muy abiertos y dijo que la señal de socorro provenía de las cámaras del Consejo Vellano en el planeta de abajo. Kyle nunca había oído pánico en una voz Valian, pero el agudo chirrido que salía de los altavoces le heló la sangre. El anciano Tist apareció en la pantalla principal. Sus rasgos de insecto se retorcieron de terror. Los 4 brazos de los Vellanos temblaban mientras hablaba en un estándar roto. Capitán Morrison, por favor, debe ayudarnos. Las grietas han llegado a nuestro espacio. Ya han destruido 17 de nuestros mundos coloniales y consumido todo lo que había en ellos. Nuestra flota de defensa intentó detenerlos, pero fueron destruidos en minutos. La Unión Galáctica dice que no pueden ayudarnos y que debemos evacuar lo que podamos antes de que el enjambre llegue. Kyle sintió un vuelco en el estómago al procesar lo que el anciano Tice le contaba. Las grietas eran criaturas de pesadilla que consumían sistemas estelares enteros, dejando solo espacio vacío y radiación. Eran como langostas, pero mucho peores, con bionaves capaces de destrozar las defensas planetarias y devorar poblaciones en cuestión de días. Nadie las había combatido con éxito una vez que decidían atacar un sistema. Anciano, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen hacia Prime?, preguntó Kyle mientras su tripulación empezaba a mostrar las pantallas tácticas y las lecturas de los sensores. Nuestros sensores de largo alcance muestran que el enjambre principal llegará en 4 días, pero los exploradores avanzados ya están en el límite de nuestro sistema. Hemos enviado llamadas de socorro a todas las especies que conocemos, pero ninguna responde. Dicen que luchar contra las grietas es un suicidio, y que es mejor huir que morir inútilmente. La voz del anciano Tist se quebró al continuar. Capitán Morrison, su gente es la única que podría ayudarnos. Sabemos que los humanos son temidos en toda la galaxia como los habitantes de la muerte. Por favor, no tenemos a quién más recurrir. Kyle miró a su tripulación y vio la misma expresión en todos los rostros. Todos sabían lo que esto significaba. Los villanos eran criaturas apacibles que jamás habían conocido la guerra ni la violencia. Su mundo era un paraíso con baja gravedad y sin animales peligrosos. Habían evolucionado para ser comerciantes y artistas pacíficos, no guerreros. Si los Krex los alcanzaban, todos los Blion del sistema estarían muertos en una semana. Anciano Teus, necesito contactar a mis superiores. Puede aguantar unas horas más mientras le consigo ayuda de verdad, dijo Kyle mientras le indicaba a su oficial de comunicaciones que abriera un canal prioritario con el comando de la Tierra. Los ojos compuestos del anciano vellano brillaron con lo que podrían haber sido lágrimas. Lo intentaremos, Capitán Morrison, pero nuestras armas ni siquiera pueden hacer daño a sus bionaves. Estamos indefensos. En cuanto se cerró el canal, Kyle estaba en línea segura con la almirante Lisa Carter a bordo de la nave insignia de la Fuerza de Defensa Terrestre, la Valiant, que se encontraba a 3 sistemas de distancia. Lisa había sido su oficial al mando durante las guerras fronterizas y él confiaba en su juicio más que en nadie en la flota. Kyle, acabo de interceptar las llamadas de socorro de los Vianes. Esto es grave. Realmente grave. Las grietas no se han movido contra nadie en más de 20 años y ahora están haciendo un gran avance en este sector. El rostro curtido de la almirante Carter reflejaba la tensión del mando mientras hablaba. ¿Cuál es su evaluación de la situación ahí abajo? Los Vianes están completamente indefensos, Lisa. Ni siquiera tienen naves militares adecuadas, solo cargueros reconvertidos con láseres de minería. Si no los ayudamos, todos estarán muertos antes de que acabe la semana. No son soldados ni colonos. Son familias con hijos que nunca han hecho daño a nadie. Kyle observó cómo la almirante Carter cerraba los ojos y respiraba hondo. Sabía que estaba pensando en las implicaciones políticas de lo que le pedía. La humanidad se había esforzado por construir relaciones pacíficas con otras especies tras el fin de las guerras fronterizas. Involucrarse en una lucha con los Krex podría arrastrar a la Tierra a un conflicto que costaría millones de vidas. Kyle, voy a hacer algo que probablemente me lleve a un tribunal militar. Voy a activar el Protocolo 7. La voz del almirante Carter era firme, pero Kyle podía percibir el peso de la decisión en sus palabras.
Todas las naves disponibles del sector están a punto de recibir órdenes de converger en el espacio Vian. Vamos a mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando alguien amenaza a inocentes bajo protección humana. El Protocolo 7 era algo que Kyle esperaba no ver nunca activado. Era el despliegue de emergencia de todo el plan de guerra humano. OETA. Algo que no había sucedido desde las batallas finales de las guerras fronterizas hace 50 años. Cuando se activó el Protocolo 7, toda nave militar humana dentro del alcance de salto abandonaría lo que estuviera haciendo y respondería a la amenaza. En una hora, los sensores de Kyle comenzaron a captar las distintivas señales energéticas de las naves humanas que saltaban al sistema. Primero llegaron los destructores y cruceros de las rutas de patrulla cercanas, luego los acorazados pesados de los mundos centrales y, finalmente, los enormes portaaviones con sus escuadrones de cazas. Al anochecer, casi 300 naves de guerra humanas habían tomado posiciones en todo el espacio Valiant. Kyle observó desde su puente cómo la nave insignia del almirante Carter, la Valiant, entraba en órbita alrededor de Ciaprime, seguida de naves que reconocía de las noticias y los libros de historia. El Lobo de Hierro, la Furia de Neptuno, el Rayo y docenas de otras que se habían vuelto legendarias durante las horas más oscuras de la guerra de la humanidad. El anciano Tist apareció de nuevo en la pantalla de Kyle, pero esta vez su actitud era completamente diferente. El pánico había desaparecido, reemplazado por algo que parecía asombro mezclado con terror. Capitán Morrison, nuestros sensores están detectando casi 300 naves humanas en nuestro sistema. Habíamos oído historias sobre el poder militar humano, pero nunca imaginamos que existieran tales números. Anciano, pediste ayuda, y ayuda es lo que estás recibiendo. La almirante Carter está estableciendo su centro de mando en tu mundo y preparando posiciones defensivas, pero necesito advertirte sobre algo importante. Kyle hizo una pausa y se aseguró de tener la atención completa de los líderes valianos. Han oído las historias de por qué otras especies nos llaman mortales. Están a punto de ver por qué existen esas historias. Lo que mi gente es capaz de hacer en la guerra los va a impactar. Pero recuerden que estamos haciendo esto para proteger a sus familias. El anciano Velion guardó silencio un largo momento antes de responder. Capitán Morrison, agradecemos su ayuda, pero ¿por qué los humanos arriesgarían tanto por nosotros? No tenemos nada que ofrecerles a cambio de tal sacrificio. Kyle sonrió con tristeza mientras observaba la flota que se reunía. Anciano, precisamente por eso estamos aquí. Porque no tienen nada que ofrecernos, excepto la oportunidad de hacer lo correcto. Mi gente aprendió hace mucho tiempo que los fuertes tienen el deber de proteger a los débiles, incluso si nos cuesta todo. Pediste ayuda, y los humanos no ignoran esa llamada. Al caer la noche sobre Zapiria Prime, la flota humana seguía creciendo. Mientras el personal del almirante Carter trabajaba con los oficiales valianos para coordinar los planes de evacuación de la población civil, Kyle sabía que en 3 días, este pacífico sistema se convertiría en un campo de batalla que determinaría si la especie más apacible de la galaxia sobrevivía o se convertía en una presa más para el enjambre de la grieta. La luz azul de los hijos gemelos de Zapiria Prime teñía el puente de la nave mercante Starfire de suaves colores, mientras el capitán Kyle Morrison revisaba sus informes matutinos. El comercio había sido bueno este mes, moviendo suministros médicos y metales raros entre los pacíficos mundos de este sector. Los Vians eran excelentes clientes que siempre pagaban a tiempo y nunca preguntaban de dónde provenían los productos. Kyle estaba tomando un sorbo de café cuando la baliza de emergencia comenzó a sonar en todas las frecuencias. Su oficial de comunicaciones, el teniente Danny Park, levantó la vista de su consola con los ojos muy abiertos y dijo que la señal de socorro provenía de las cámaras del Consejo Vian en el planeta de abajo. Kyle nunca había oído pánico en una voz Valiant, pero el agudo chirrido que salía de los altavoces le heló la sangre. El anciano Tist apareció en la pantalla principal. Sus rasgos de insecto se contrajeron de terror. Los 4 brazos de los Vellans temblaban mientras hablaba en un estándar roto. Capitán Morrison, por favor, debe ayudarnos. Los Cres han llegado a nuestro espacio. Ya han destruido 17 de nuestros mundos coloniales y han consumido todo lo que hay en ellos. Nuestra flota de defensa intentó detenerlos, pero fueron destruidos en minutos. La Unión Galáctica dice que no pueden ayudarnos y que debemos evacuar lo que podamos antes de que el enjambre llegue aquí. Kyle sintió un nudo en el estómago al procesar lo que el anciano Dis le decía. Las grietas eran criaturas de pesadilla que consumían sistemas estelares enteros, dejando solo espacio vacío y radiación. Eran como langostas, pero 1.000.000 de veces peores,
con bionaves capaces de destrozar las defensas planetarias y devorar poblaciones en cuestión de días. Nadie las había combatido con éxito una vez que decidían atacar un sistema. «Anciano, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen a Zapiria Prime?», preguntó Kyle mientras su tripulación empezaba a mostrar las pantallas tácticas y las lecturas de los sensores. «Nuestros sensores de largo alcance muestran que el enjambre principal llegará en 4 días, pero los exploradores avanzados ya están en el límite de nuestro sistema. Hemos enviado llamadas de socorro a todas las especies que conocemos, pero ninguna responde. Dicen que luchar contra los Cres es un suicidio, y que es mejor huir que morir inútilmente». La voz del anciano T se quebró al continuar. «Capitán Morrison, su gente es la única que podrían ayudarnos. Sabemos que los humanos son temidos en toda la galaxia como los habitantes de la muerte. Por favor, no tenemos a quién más recurrir». Kyle miró a su tripulación y vio la misma expresión en todos los rostros. Todos sabían lo que esto significaba. Los Vellanos eran criaturas gentiles que nunca habían conocido la guerra ni la violencia. Su mundo era un paraíso con baja gravedad y sin animales peligrosos. Habían evolucionado para ser comerciantes y artistas pacíficos, no guerreros. Si los Cres los alcanzaban, todos los Bin del sistema estarían muertos en una semana. «Anciano Teus, necesito contactar a mis superiores. Puedes aguantar unas horas más mientras te consigo ayuda de verdad», dijo Kyle mientras ya enviaba señales a sus comunicaciones, oficial, para que abriera un canal prioritario al comando terrestre. Los ojos compuestos de los ancianos Vellanos brillaron con lo que podrían haber sido lágrimas. «Lo intentaremos, Capitán Morrison, pero nuestras armas ni siquiera pueden rayar sus bionaves. Estamos indefensos». En cuanto se cerró el canal, Kyle se comunicó con la almirante Lisa Carter a bordo de la nave insignia de la Fuerza de Defensa Terrestre, la Valiant, que se encontraba a 3 sistemas de distancia. Lisa había sido su comandante durante las guerras fronterizas y él confiaba en su criterio más que en nadie de la flota. «Kyle, acabo de interceptar las llamadas de socorro de los Vellanos. Esto es terrible. De verdad. Las grietas no se han movido contra nadie en más de 20 años y ahora están haciendo un gran avance en este sector». El rostro curtido de la almirante Carter reflejaba la tensión del mando al hablar. «¿Cuál es tu evaluación de la situación ahí abajo?» «Los Vellanos están completamente indefensos, Lisa. Ni siquiera tienen naves militares adecuadas, solo cargueros reconvertidos con láseres mineros. Si no los ayudamos, todos morirán antes de que acabe la semana. No son soldados ni colonos. Son familias con hijos que nunca han hecho daño a nadie». Kyle observó cómo la almirante Carter cerraba los ojos y respiraba hondo. Sabía que ella estaba pensando en las implicaciones políticas de su pregunta. La humanidad se había esforzado por forjar relaciones pacíficas con otras especies tras el fin de las guerras fronterizas. Involucrarse en una lucha con los Krex podría arrastrar a la Tierra a un conflicto que costaría millones de vidas. «Kyle, voy a hacer algo que probablemente me lleve a un tribunal militar. Voy a activar el Protocolo 7. La voz de la almirante Carter era firme, pero Kyle percibía el peso de la decisión en sus palabras. «Todas las naves disponibles del sector están a punto de recibir órdenes de converger en el espacio Vian. Vamos a mostrarle a la galaxia lo que ocurre cuando alguien amenaza la inocencia bajo protección humana». El Protocolo 7 era algo que Kyle esperaba no ver nunca activado. Era el despliegue de emergencia de toda la flota de guerra humana. Algo que no había ocurrido desde las batallas finales de las guerras fronterizas hacía 50 años. Cuando se activara el Protocolo 7, todas las naves militares humanas dentro del alcance de Salto abandonarían lo que estuvieran haciendo y responderían a la amenaza. En menos de una hora, los sensores de Kyle empezaron a captar las distintivas señales energéticas de las naves humanas que entraban en el sistema. Primero llegaron los destructores y cruceros de las rutas de patrulla cercanas, luego los acorazados pesados de los mundos centrales y, finalmente, los enormes portaaviones con sus escuadrones de cazas. Al anochecer, casi 300 naves de guerra humanas habían tomado posiciones en todo el espacio valiano. Kyle observó desde su puente cómo la nave insignia del almirante Carter, la Valiant, entraba en órbita alrededor de Zapiria Prime, seguida de naves que reconocía de las noticias y los libros de historia. El Lobo de Hierro, la Furia de Neptuno, el Rayo y docenas de otras que se habían vuelto legendarias durante las horas más oscuras de la guerra de la humanidad. El anciano Tist volvió a aparecer en la pantalla de Kyle, pero esta vez su actitud era completamente diferente. El pánico había desaparecido, reemplazado por algo que parecía asombro mezclado con terror. «Capitán Morrison, nuestros sensores detectan casi 300 naves humanas en nuestro sistema. Habíamos oído historias sobre el poder militar humano,
pero nunca imaginamos que existiera tal número. Anciano, pediste ayuda, y ayuda es lo que estás recibiendo. La almirante Carter está estableciendo su centro de mando en tu mundo y preparando posiciones defensivas, pero necesito advertirte sobre algo importante. Kyle hizo una pausa y se aseguró de tener la atención completa de los líderes valianos. Has oído las historias de por qué otras especies nos llaman habitantes de los mundos de la muerte. Estás a punto de ver por qué existen esas historias. Lo que mi gente es capaz de hacer en la guerra te va a impactar. Pero recuerda que hacemos esto para proteger a tus familias. El anciano beliano guardó silencio un largo momento antes de responder. Capitán Morrison, agradecemos su ayuda, pero ¿por qué los humanos arriesgarían tanto por nosotros? No tenemos nada que ofrecerle a cambio de tal sacrificio. Kyle sonrió con tristeza mientras observaba la flota que se acercaba. Anciano. Es exactamente por eso que estamos aquí. Porque no tienes nada que ofrecernos excepto la oportunidad de hacer lo correcto. Mi gente aprendió hace mucho tiempo que los fuertes tienen el deber de proteger a los débiles, incluso si nos cuesta todo. Pediste ayuda, y los humanos no ignoran esa llamada. Al caer la noche sobre Zapia Prime, la flota humana seguía creciendo. Mientras el personal del almirante Carter trabajaba con los oficiales valianos para coordinar los planes de evacuación de la población civil, Kyle sabía que en 3 días, este pacífico sistema se convertiría en un campo de batalla que determinaría si la especie más apacible de la galaxia sobrevivía o se convertía en una presa más para el enjambre de la grieta. El enjambre de la grieta llegó como una plaga de oscuridad que devoró las estrellas. La almirante Carter observó desde el puente del Valiant cómo más de 2000 bionaves se materializaban en los confines del espacio valiano, con sus cascos orgánicos pulsando con una bioluminiscencia enfermiza. La flota enemiga era tan masiva que creó su propio pozo de gravedad, arrastrando escombros y pequeños asteroides a su paso mientras avanzaba hacia Zapia Prime. El anciano Dis estaba junto al capitán Morrison en el centro de defensa planetaria, con los antebrazos temblando mientras observaba la exhibición táctica. La formación Krex se extendía a lo largo de millones de kilómetros, un muro viviente de destrucción que hacía que la flota humana pareciera diminuta en comparación. Los civiles bellanos se agolpaban alrededor de las transmisiones de emergencia, muchos llorando al ver su perdición acercarse a través de la oscuridad del espacio. Todas las naves de evacuación civil ejecutan inmediatamente los procedimientos de salto de emergencia. La voz del almirante Carter crepitaba en los canales de comunicación. Naves militares, adopten formación de ataque, Delta 7, recuerden su entrenamiento y confíen en sus compañeros. Vamos a mostrarles a estas criaturas lo que sucede cuando amenazan a familias inocentes. El capitán Danny Walsh, del crucero pesado Iron Wolf, lideró la primera oleada de ataque mientras las naves humanas aceleraban hacia el enjambre que se aproximaba. Los bellanos que observaban desde su planeta no podían comprender lo que veían porque las tácticas humanas carecían de sentido para mentes pacíficas. En lugar de formar líneas defensivas alrededor de Ciaprime, la flota humana cargaba directamente contra una fuerza enemiga que lo superaba en número 7-1. El Lobo de Hierro y sus destructores de escolta se lanzaron al corazón de la formación Krex como flechas disparadas a una nube de tormenta. La nave de DY estaba construida para este tipo de combate, con un blindaje pesado y armas diseñadas para atravesar las brechas enemigas a corta distancia. Su tripulación se había entrenado durante años para luchar en el caótico combate cuerpo a cuerpo que exigía la doctrina humana, donde las decisiones instantáneas marcaban la diferencia entre la victoria y la muerte. Todas las baterías apuntan a sus nodos de mando, gritó Danny por encima del ruido de los disparos y los impactos de casco. ¿Recuerdan lo que nos dijo el Dr. Pierce sobre sus sistemas de comunicación? Necesitamos cortar sus señales de feromonas antes de que puedan coordinarse correctamente. Las bionaves Krex respondieron al ataque humano con una furia terrible, lanzando nubes de misiles vivientes que buscaban naves enemigas como animales de caza. Pero las naves humanas se movían a través del fuego enemigo con una gracia sobrenatural, ejecutando maniobras evasivas que habrían matado a la mayoría de las tripulaciones alienígenas debido a las enormes fuerzas G involucradas. Los pilotos humanos se habían entrenado toda su vida para luchar en condiciones que otras especies consideraban imposibles de sobrevivir. La comandante Beth Johnson, a bordo del portaaviones Thunderbolt, lanzó sus escuadrones de cazas directamente a la parte más densa del enjambre de grietas. Sus pilotos, incluyendo al teniente Ryan Kelly y a la líder de vuelo María Santos, volaron sus pequeñas naves entre las enormes bionaves como insectos danzando alrededor de gigantes. Sus cazas estaban construidos para resistir impactos que destruirían naves espaciales convencionales con cabinas reforzadas y amortiguadores inerciales que permitían a los humanos sobrevivir a impactos que licuarían a otras especies. Escuadrón Azul, síganme y apunten a los grupos neuronales de los grandes,
gritó María mientras lanzaba su caza hacia una nave de mando Krex del tamaño de una pequeña luna. ¿Recuerdan lo que practicamos en los simuladores? Acérquense, golpéenlos con fuerza y salgan antes de que puedan aplastarlos. Los jóvenes pilotos siguieron a su líder al infierno, sorteando corrientes de bioplasma y proyectiles vivientes que buscaban destrozar sus naves. Ryan Kelly viró con su caza tan cerrado que su visión se nubló, pero su entrenamiento lo mantuvo consciente mientras disparaba sus armas contra los puntos débiles que el Dr. Pierce había identificado en las naves enemigas. De vuelta en Zapiraya Prime, el anciano Tist observaba la batalla con creciente asombro y horror. Las naves humanas sufrían daños terribles, pero seguían luchando con una coordinación que parecía imposible dado el caos del campo de batalla. Vio destructores embestir deliberadamente las bionaves de Craig para proteger las naves humanas dañadas y a los cazas que seguían atacando incluso después de que sus cascos fueran perforados y expulsando la atmósfera al espacio. Capitán Morrison, ¿cómo lucha su gente con tanta unidad cuando no hay una mente central que los controle?, preguntó el anciano Tist mientras observaba cómo un crucero humano se sacrificaba para salvar a un portaaviones averiado. Luchamos como una familia, anciano. Cada uno de nosotros confía en el otro. Es su deber cumplir con su deber, y todos estamos dispuestos a morir por nuestros hermanos y hermanas. Eso es algo que los Krex no pueden entender porque solo saben seguir las órdenes de su mente colmena. Cuando interrumpimos su comunicación, se confunden e indefensos. El punto de inflexión de la batalla llegó cuando la comandante Amy Foster tomó una decisión que sería recordada en la historia militar de la humanidad. Su destructor, el Neptune's Fury, había sufrido daños críticos y estaba perdiendo atmósfera por múltiples brechas en el casco, pero estaba en posición de ejecutar el plan que el Dr. Pierce había desarrollado para interrumpir la comunicación de Craig. Todos, prepárense para un ataque de embestida, anunció Amy por el intercomunicador de su nave. Vamos a destruir su nave de mando principal y a cortar su red de feromonas. Ha sido un honor servir con todos ustedes. El Neptune's Fury aceleró directamente hacia la avionave Krex más grande. Sus motores superaron sus límites de seguridad mientras aumentaba la velocidad para el impacto. La tripulación de Amy permaneció en sus puestos a pesar de saber que se dirigían hacia una muerte segura, pues comprendían que su sacrificio podría salvar miles de vidas vianas y cambiar el curso de la batalla. El destructor impactó a la nave de mando Krex como una lanza clavada en el corazón de una bestia gigante. La explosión que siguió iluminó la mitad del sistema estelar, mientras ambas naves se consumían en una bola de plasma y escombros. Pero el sacrificio de Amy cumplió su propósito porque, de repente, secciones enteras del enjambre CRE comenzaron a atacarse entre sí en una confusión salvaje al colapsar su red de coordinación. Todas las naves presionan el ataque ahora, ordenó el almirante Carter al ver cómo la formación enemiga se desintegraba. Han perdido la capacidad de coordinarse. Atáquenlos mientras están confundidos y no permitan que se reagrupen. La flota humana avanzó con renovada furia, aprovechando el caos que Amy Foster había creado con su heroico sacrificio. Las bionaves CRE que habían estado trabajando juntas momentos antes se dispararon entre sí al dañarse su comunicación. Los sistemas enviaban señales de feromonas contradictorias por todo el enjambre. Los marines del coronel Hake Patterson abordaron naves Craigslist averiadas en un combate en gravedad cero que puso de manifiesto todo lo que hacía temidos a los humanos en toda la galaxia. Mientras que otras especies requerían voluminosos trajes ambientales para operaciones espaciales, los marines humanos luchaban eficazmente en el vacío. Con protección mínima, se movían por los pasillos orgánicos de las naves enemigas como sombras mortales, usando su iniciativa y adaptabilidad individuales para vencer a enemigos criados para la coordinación de la mente colmena. La batalla se prolongó durante 18 brutales horas mientras las naves humanas luchaban con el coraje desesperado de quienes defienden a sus familias. Los villanos observaban desde sus refugios como sus protectores pagaban un precio terrible por la victoria. Casi 60 naves humanas fueron destruidas y miles de tripulantes murieron. Pero gradualmente, de forma imposible, el enorme enjambre CRE comenzó a retirarse. A medida que sus pérdidas aumentaban y su coordinación seguía destrozada, las últimas bionaves enemigas saltaban al hiperespacio presas del pánico y la confusión. El anciano Taste finalmente comprendió por qué la galaxia llamaba a los humanos mortíferos. No era porque fueran monstruos que disfrutaban matando, sino porque eran protectores que se convertían en monstruos cuando era necesario para defender a quienes no podían defenderse. Los restos humeantes de casi 60 naves humanas flotaban en el espacio a través de Balí como monumentos al sacrificio y la valentía. El almirante Carter se encontraba en el puente del Valjen dañado, observando cómo los equipos de recuperación buscaban supervivientes en los campos de escombros mientras las naves médicas llevaban a los heridos a un lugar seguro.
La victoria sobre los Kree había salvado todas las vidas vellanas del sistema, pero le había costado a la humanidad miles de sus mejores soldados y espaciales. El anciano Tist se acercó al capitán Morrison con la confusión escrita en sus rasgos de insecto mientras observaba a las tripulaciones humanas preparando lo que parecía una celebración en lugar de ceremonias matutinas. Los Vians habían pasado días preparando servicios conmemorativos para los muertos humanos, siguiendo sus propias tradiciones de duelo silencioso y solemne recuerdo. Pero los humanos estaban preparando algo completamente diferente en la plaza principal de la capital de Cia Prime. Capitán Morrison, no entiendo qué está haciendo su gente. Esperábamos que quisiera honrar a sus camaradas caídos con silencio y lágrimas, pero en cambio veo preparativos para música y narración. ¿No están los humanos entristecidos por la pérdida de tantas almas valientes? Kail miró hacia la plaza donde los marines humanos instalaban altavoces y pantallas de proyección mientras los civiles valianos observaban desconcertados. Anciano, los humanos lloran de forma diferente a su gente. No lloramos por nuestros muertos porque creemos que murieron haciendo exactamente lo que eligieron hacer. Esta noche, contaremos historias sobre su valentía y celebraremos las vidas que vivieron en lugar de las muertes que sufrieron. El comandante Foster y todos los demás que cayeron conocían los riesgos cuando hicieron su juramento de PR. Proteger a inocentes. Dr. Nathan. Pierce llegó al centro de mando con tabletas de datos llenas de información inquietante que cambiaría por completo la situación de la humanidad en la galaxia. Su análisis de la tecnología capturada de Craig reveló algo aterrador que explicaba por qué el enjambre había atacado Vian en el espacio. Las implicaciones de su descubrimiento obligarían al almirante Carter a tomar decisiones que podrían determinar el destino de las civilizaciones humana y alienígena. Almirante, necesito informarle sobre lo que encontré en las biocomputadoras Krex. Este ataque al espacio Vian no fue una expansión aleatoria como pensábamos originalmente. Los Krex buscaban específicamente información sobre la ubicación de la Tierra y las capacidades militares humanas. Usaban a los Vians como cebo para atraer a nuestras fuerzas y estudiar cómo luchamos. La almirante Carter sintió que se le helaba la sangre al procesar lo que Nathan le contaba. Los Krex no habían llegado al espacio Vian por accidente. Habían decidido atacar deliberadamente a las especies más indefensas que encontraron para obligar a la humanidad a rebelarse. Cada movimiento táctico que su flota había realizado durante la batalla había sido observado y registrado por las fuerzas enemigas. ¿Cuánto aprendieron sobre nuestras capacidades antes de que interrumpiéramos sus comunicaciones?, preguntó Carter mientras revisaba los datos de inteligencia. Suficiente para desarrollar contramedidas a nuestras tácticas estándar y suficiente para confirmar que los humanos realmente son tan peligrosos como dicen las historias. Pero, almirante, hay algo peor que eso. He detectado rastros de feromonas que indican que este enjambre era solo una de 4 fuerzas separadas. 3 flotas Krex más de tamaño similar están convergiendo en el espacio humano desde diferentes direcciones. La teniente comandante Rachel Torres regresó de su última misión de reconocimiento con la confirmación de los peores temores de la doctora Pierce. Sus exploradores de largo alcance habían detectado enormes formaciones de Cere moviéndose por el hiperespacio hacia los mundos humanos centrales, incluida la Tierra. El enemigo había aprendido de su derrota en Zapiria Prime y preparaba un asalto coordinado que pondría a prueba todos los aspectos del poder militar humano. Almirante, he confirmado la llegada de 3 flotas Krex adicionales. La más grande se dirige directamente a la Tierra con más de 3000 bionaves. Las otras 2 tienen como objetivo nuestros principales mundos coloniales y centros de construcción de naves. Según su velocidad y trayectoria actuales, llegarán al espacio humano en 2 semanas. La almirante Carter observó las pantallas tácticas que mostraban las fuerzas enemigas que se acercaban y comprendió que se enfrentaba a una decisión imposible. Podía regresar a la Tierra con su flota experimentada en combate para defender el planeta natal de la humanidad, pero eso dejaría a los villanos completamente indefensos ante futuros ataques. O podía permanecer en el espacio valiano para proteger a los inocentes que habían pedido ayuda, sabiendo que su decisión podría condenar a miles de millones de humanos a la muerte o la esclavitud. El peso del mando nunca había sido tan pesado, pues Carter consideraba que su deber hacia la humanidad podría entrar en conflicto directo con su obligación moral hacia quienes habían buscado protección bajo la tutela humana. Todas las regulaciones militares y doctrinas estratégicas exigían su regreso para defender el espacio humano, pero su conciencia le decía que abandonar a los villanos no haría a la humanidad mejor que la especie que se había negado a ayudarlos. El anciano Tice y el Consejo Vellano llegaron al centro de mando con una propuesta que demostraba cuánto había aprendido su especie al ver a los humanos luchar y sacrificarse por los demás. Los amables alienígenas, que jamás habían conocido la guerra,
Se ofrecían a hacer el sacrificio definitivo para asegurar que sus protectores pudieran regresar a casa y defender a sus familias. Almirante Carter, hemos discutido este asunto extensamente y deseamos reubicar toda nuestra civilización en el espacio humano. Nos convertiremos en refugiados bajo la protección de la Tierra en lugar de obligarlos a elegir entre defendernos a nosotros o a su propia gente. Ahora entendemos que la libertad y la seguridad tienen un precio y estamos dispuestos a pagarlo. Kyle Morrison observó la discusión entre el almirante Carter y los líderes vianos con creciente respeto por ambas especies. Los vianos ofrecían abandonar su hogar ancestral y convertirse en refugiados permanentes antes que ver a sus protectores divididos entre deberes conflictivos. Pero también podía ver que el almirante Carter luchaba con la certeza de que aceptar la oferta vellana podría no resolver el problema estratégico. Anciano Tice, reubicar a toda su población llevaría meses, y no tenemos ese tiempo. Las flotas de los Craig estarán en el espacio humano en 2 semanas, y probablemente enviarán fuerzas avanzadas de regreso aquí tan pronto como detecten que hemos debilitado nuestras defensas. El Dr. Pierce presentó un análisis adicional que hizo la situación aún más compleja y peligrosa de lo que nadie había imaginado. La tecnología Krex que había estudiado reveló armas biológicas diseñadas específicamente para atacar a los fisioterapeutas humanos. Lo que sugiere que el enemigo llevaba años planeando este asalto. No solo conocían las fortalezas y debilidades tácticas de la humanidad, sino que también habían desarrollado contramedidas para las ventajas biológicas humanas. Almirante, los Krex han estado estudiando la biología humana a través de muestras recolectadas en batallas anteriores. Han diseñado armas virales que atacan nuestro sistema inmunológico y toxinas que neutralizan nuestra resistencia natural a entornos hostiles. Saben exactamente qué nos hace peligrosos y encontraron maneras de usar nuestras fortalezas en nuestra contra. El coronel Hake Patterson se unió a la sesión de planificación estratégica con informes de sus marines, quienes habían estado analizando equipo CRE y muestras biológicas capturadas. Sus soldados habían encontrado evidencia de que el enemigo poseía información detallada sobre instalaciones militares humanas, líneas de suministro y centros de población civil. El alcance de la preparación de Craig para esta guerra fue mucho mayor que cualquier cosa que la humanidad haya enfrentado en sus conflictos anteriores. Estas criaturas nos han estado observando durante décadas, conociendo nuestras debilidades y preparándose para una guerra de exterminio. Saben dónde se encuentran nuestros astilleros, qué colonias tienen las defensas más robustas y cómo funcionan nuestras cadenas de suministro. Esto no es solo otro conflicto territorial. Es un intento de exterminar a toda nuestra especie. Al caer la noche sobre Zapiraya Prime, la almirante Carter permanecía sola en la cubierta de observación de su nave insignia, observando las estrellas donde 3 enormes flotas enemigas se acercaban al espacio humano con el poder de destruir todo lo que su pueblo había construido. Sabía que cualquier decisión que tomara en las próximas horas determinaría si la humanidad sobrevivía como especie libre o se convertía en un alimento más para el hambre insaciable del enjambre CRE. Los sonidos de la celebración humana llegaban desde el planeta donde sus soldados honraban a sus camaradas caídos con historias de coraje y sacrificio. El anciano Tist se había equivocado en algo durante su conversación anterior. Carter pensó para sí misma. Los humanos estaban profundamente entristecidos por la pérdida de sus amigos y compañeros de nave, pero canalizaron ese dolor en la determinación de asegurar que tales sacrificios nunca fueran en vano. La almirante Lisa Carter tomó su decisión al amanecer mientras los hijos gemelos de Zapiria Prime teñían el cielo de tonos dorados y carmesí. De pie ante los comandantes de su flota reunidos en el centro de mando temporal, anunció una decisión que cambiaría el equilibrio de poder en toda la galaxia y definiría el papel de la humanidad entre las estrellas para las generaciones venideras. «Dividiré la flota», dijo Carter con la serena autoridad de quien había aceptado el peso de una responsabilidad imposible. «La mitad de nuestras naves regresarán al espacio humano bajo el mando del comandante Johnson para preparar nuestras defensas y advertir a nuestras colonias. La otra mitad permanecerá aquí para establecer una presencia humana permanente en territorio Vian y proteger este sector de futuros ataques». El silencio que siguió a su anuncio fue roto solo por el suave zumbido del equipo del puesto de mando y los sonidos distantes de los civiles valianos que iniciaban sus actividades diarias en el exterior. Todos los oficiales presentes en la sala comprendieron lo que la almirante Carter realmente decía. Estaba optando por sacrificar la Tierra y el planeta natal de los humanos para honrar la promesa de la humanidad de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. La comandante Beth Johnson, recientemente ascendida para ocupar el puesto de mando vacante tras el heroico sacrificio de Amy Foster, se adelantó con las tabletas de datos que contenían información detallada sobre las tácticas y la tecnología de Craig.
Su rostro mostraba la tensión de quien había sobrevivido 18 horas de combate desesperado y ahora enfrentaba la responsabilidad de defender los mundos centrales de la humanidad con la mitad de la flota disponible. Almirante, las naves que regresan al espacio humano llevarán informes completos de batalla y el análisis del Dr. Pierce sobre las debilidades de Craig. Nuestros astilleros trabajarán incansablemente para implementar las mejoras tácticas que hemos aprendido aquí y establecerán nuevas posiciones defensivas basadas en lo que sabemos sobre sus patrones de ataque. Lisa asintió mientras revisaba las asignaciones de las naves y los planes tácticos que determinarían si la humanidad sobrevivía a la tormenta que se avecinaba. Mantenía las naves de combate y sus tripulaciones más experimentadas en el espacio Vian, mientras enviaba las naves más nuevas y a los comandantes menos experimentados de vuelta a defender la Tierra. Era un riesgo calculado, basado en su creencia de que los veteranos podían hacer un mejor uso de los recursos limitados que los novatos con superioridad numérica. El Dr. Nathan Pierce presentó su informe final sobre la biología de Craig y los sistemas de armas que los científicos humanos podrían desarrollar para contrarrestar futuros ataques de enjambre. Su investigación había revelado no solo las debilidades del enemigo, sino también el terrible potencial de la humanidad para crear armas de destrucción sin precedentes que podrían amenazar a cualquier especie orgánica de la galaxia. Almirante, los sistemas de pulso electromagnético que hemos diseñado para interrumpir la comunicación de Craig podría modificarse para afectar a cualquier especie que utilice redes neuronales biológicas. Básicamente, estamos creando armas que podrían desactivar el sistema nervioso de la mayoría de las formas de vida alienígena. Las implicaciones morales de poseer dicha tecnología son asombrosas. El peso de esa revelación se cernió sobre el personal de mando como una nube oscura. La humanidad estaba a punto de desarrollar armas que la convertirían en la fuerza militar dominante de la galaxia. Pero usar dicha tecnología los transformaría de protectores a conquistadores. Carter comprendió que las decisiones que tomara su especie en los próximos años determinarían si se convertirían en los guardianes de la civilización galáctica o en su mayor amenaza. El coronel Hake Patterson llegó con informes de la primera academia militar humana establecida fuera del espacio humano. Jóvenes voluntarios vellanos, a pesar de la naturaleza pacífica de su especie y sus limitaciones físicas, habían comenzado a entrenarse en la doctrina y las tácticas militares humanas. La visión de criaturas apacibles que nunca habían conocido la violencia, aprendiendo a luchar por su supervivencia, demostró cuán profundamente la amenaza Crack había cambiado el panorama político de este sector. Los reclutas villanos están aprendiendo más rápido de lo esperado, informó Patterson con evidente orgullo por sus inusuales estudiantes. Puede que no tengan nuestras ventajas físicas ni nuestros instintos de combate, pero comprenden la estrategia y están completamente comprometidos con la defensa de sus familias. Denle 6 meses más y podrán operar nuestros sistemas defensivos de forma independiente. El capitán Kyle Morrison permaneció como embajador permanente de la Tierra en lo que ahora se denominaba el Protectorado Vellano, la primera alianza militar formal entre la humanidad y una especie alienígena. Su nave mercante, la Starfire, había sido modernizada con equipo de comunicaciones diplomáticas y ahora servía como mensajero entre la Tierra y la creciente red de mundos que buscaban protección humana. Kyle, necesito que entiendas a qué te enfrentas, dijo el almirante Carter durante su reunión privada antes de que la mitad de la flota partiera hacia el espacio humano. Representarás a la humanidad ante especies que ni siquiera conocemos. La noticia de lo sucedido aquí ya se está extendiendo, y todas las civilizaciones pacíficas de esta parte de la galaxia se preguntarán si deben temernos o buscar nuestra protección. Las implicaciones de la victoria de la humanidad sobre los Kreeks iban mucho más allá de las consideraciones militares. Las especies de toda la galaxia se veían obligadas a reconsiderar sus suposiciones sobre el poder, la moral y el precio de la neutralidad en un universo donde existían depredadores como los Kreeks. La Unión Galáctica, que había abandonado a los villanos en su hora de necesidad, observaba con nerviosismo cómo su autoridad se desmoronaba ante el liderazgo moral humano. La noticia de la batalla en Ceteria Prime se extendió por las redes de comunicación alienígenas a una velocidad superior a la que podían viajar las naves humanas. Las especies que habían mantenido una cuidadosa neutralidad durante siglos se vieron repentinamente ante la disyuntiva de seguir ocultándose de amenazas como los Kreeks o buscar una alianza con los habitantes de los mundos de la muerte que habían demostrado estar dispuestos a luchar contra todo pronóstico para proteger a los inocentes. El anciano Tist apoyó al capitán Morrison. En la plataforma de observación de la reconstruida capital vellana, observando las naves de patrulla humanas que vigilaban el espacio superior. El anciano alienígena mostraba cicatrices de la batalla, ahora marcas físicas, que recordaban a todos el precio pagado por su libertad. Su gente había aprendido que la seguridad no era un derecho, sino un privilegio que debía ganarse con valentía y sacrificio. Capitán Morrison,
nuestros jóvenes me pidieron que explicara por qué la galaxia temía a los humanos antes de que nadie los viera luchar. No pueden entender cómo seres capaces de tanta bondad y sacrificio podrían inspirar terror en otras especies. ¿Cómo debería responderles? Kyle miró hacia las estrellas, donde sensores de largo alcance detectaban las enormes flotas de cracks que se acercaban al espacio humano con números que asombraban la imaginación. En 2 días, la Tierra se enfrentaría a una fuerza enemiga mayor que cualquier otra que la humanidad hubiera encontrado jamás. Y el resultado determinaría si su especie sobrevivía o se unía a las innumerables civilizaciones que habían sido consumidas por el hambre insaciable del enjambre. Dígales que la galaxia nos temía porque estamos dispuestos a convertirnos, monstruos para proteger a quienes amamos, dijo Kyle en voz baja. Otras especies prefieren la seguridad a la moral, la neutralidad a la justicia. Prefieren esconderse y esperar que el mal los supere antes que alzarse y luchar por lo correcto. Por eso nos temen, anciano, porque les recordamos lo que podrían ser si tuvieran el coraje de actuar según sus principios. El anciano Tias asintió lentamente mientras procesaba la profunda verdad de esas palabras. El pueblo Vian había aprendido algo importante sobre la naturaleza de la civilización y el precio de la libertad. Habían descubierto que a veces los depredadores más peligrosos no eran aquellos que mataban por placer o conquista, sino aquellos que mataban para proteger a otros del daño. Mientras la flota humana se preparaba para enfrentar la oscuridad inminente, comenzaron a llegar mensajes de toda la galaxia. Especies que nunca habían considerado una alianza militar se ofrecían a compartir inteligencia y recursos con la humanidad. La era de la neutralidad galáctica estaba llegando a su fin, reemplazada por una nueva era en la que las civilizaciones se verían obligadas a elegir bando en la eterna lucha entre quienes protegían y quienes consumían. El mensaje final llegó del Comando Terrestre, confirmando que la flota Krex más grande de la historia registrada estaba a solo horas del espacio humano. La apuesta del almirante Carter estaba a punto de ser puesta a prueba en el fuego de la mayor batalla que la humanidad jamás había librado. Pero ella le había dado a su especie algo más valioso que naves o armas. Les había dado aliados que entendían que la libertad valía cualquier sacrificio.